Señor los bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies. Acompáñenme a leer el Salmos 19. Me dicen un amén cuando lo tengan listo. La palabra de Dios dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender tus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio en gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, para adorarte y glorificarte, Señor. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por las personas que nos están mirando por las redes sociales, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Y si en alguno de ellos, Señor, se encuentra algún enfermo, Señor, sé tú dándole sanidad. Y si en alguno de ellos, Señor, se encuentra algún necesitado, Señor, sé tú bendiciéndolo, Señor. Aquel que se encuentra triste, Señor, dale alegría a su vida, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no te conocen, Señor. Sé tú, Señor, mandando gente, Señor, para hablarles de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el pastor, Señor, por su esposa. Sé tú con ellos, Padre Celestial. Bendito eres, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén. Su amor es fuerte y poderoso.
en mí. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a
Ha llegado el tiempo de ofrendarle a Dios, de dar una porción, hermanos, de lo mucho que nos ha dado. Mientras preparan sus sobres, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, por las personas que van a depositar su ofrenda, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Señor, ayúdalos, Padre Celestial. Aquellos, Señor, que están necesitados de un trabajo, sé tú, Padre Celestial, proviéndoles un trabajo. Aquellos que no tienen alimento para llevar a su boca, Señor, sé tú supliendo sus necesidades. A todos aquellos que están allá afuera, Señor, pasando necesidad, sé tú con ellos, Padre amoroso. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden pasar, hermanos. Mientras baja nuestro grupo de alabanza, vamos a dar los anuncios de este mes. Sábado 27 a las 6 de la tarde tenemos evangelismo en la Marianas de la Íster y Bonanza. Si gustan acompañarnos a compartir la palabra de Dios, ahí los esperamos. Los domingos tenemos nuestro servicio a las 7 de la tarde y estamos estudiando el libro de Juan. Así que si gustan acompañarnos, son bienvenidos, hermanos, a cada uno de ustedes. Y los miércoles también aquí estamos a las 7 de la tarde y estamos viendo temas de la salvación. Bueno, hermanos, estos son todos los anuncios del mes. Le damos el tiempo al pastor para que nos bendiga con la palabra. Jóvenes y niños pueden pasar a su clase. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos, ¿verdad? Mire, esa es una palabra que ya se nos ha quedado, ¿verdad?, permanente, ya que es necesario que constantemente estemos recordando que somos más que bendecidos, ¿verdad? No importando cuál es la situación en la cual nos encontremos, somos bendecidos porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y sabemos y entendemos que no hay nada mejor para nosotros que eso, que ser un hijo de Dios. Pues bueno, hermanos, como decía mi hermana Mari, ¿verdad? Los días miércoles estamos estudiando temas de la salvación. Durante estas 3 semanas, ¿verdad?, hemos estudiado soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y hemos tocado varios temas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros ya entendemos lo que es la palabra soteriología? ¿Verdad? Entendíamos que esta palabra proviene del griego, que significa salvación o liberación, y logos, que es estudio, ¿verdad? Así es que es el estudio de la salvación o la doctrina de la salvación. De tal manera que en este estudio que estamos tomando es totalmente y completamente en la persona de Cristo, de su obra, ¿verdad?, como el único medio para nosotros poder obtener la salvación. Así es que durante todo este tiempo que estemos tomando este estudio, vamos a ver redención, expiación, justificación, ya que este estudio abarca muchos temas y como siempre, ¿verdad?, cuando estudiamos acerca de la salvación, siempre vamos a ver que todo apunta a Cristo. No hay otro camino al cielo más que Él, ¿verdad? Y también a través de este estudio entendemos, ¿verdad?, que Cristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo uno es. Así es que también vemos a Dios Trino obrando en completa comunión en nuestra salvación. La primera clase que tuvimos, vimos, ¿verdad?, los 3 tiempos de la salvación y vimos, ¿verdad?, cómo Dios en su completa deidad está obrando, ¿verdad?, en nuestra vida. Pues entendimos, hermanos, que en el pasado fue el tiempo donde nosotros recibimos la salvación, donde fuimos justificados, donde todos nuestros pecados fueron borrados. El presente, el tiempo en el que ahorita estamos viviendo, un tiempo donde nos estamos santificando día a día. ¿Para qué? Para que ese día glorioso que nuestro Señor regrese, ¿verdad?, completemos la salvación, que es donde vamos a dejar este cuerpo y nos va a ser dado un cuerpo de gloria, en el cual, ¿verdad?, podemos estar delante de su presencia, ya que con este cuerpo pues no lo podemos estar porque seguimos fallando, ¿verdad? Así es que ya vimos los 3 tiempos de la salvación. También vimos los 7 aspectos de la persona de Cristo,
Veíamos, ¿verdad?, que Cristo era eterno, que Cristo fue encarnado, que se hizo hombre, que Cristo murió, que Cristo resucitó y ascendió al cielo, que Cristo va a regresar por su iglesia. También vimos que Cristo es el Rey y que Él reinará por siempre, por toda la eternidad. Ahora, la semana pasada vimos los 3 oficios de Cristo y vimos que nuestro Señor es profeta, es sacerdote y es Rey, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender más de la salvación general, que Cristo, vamos a ver cómo Cristo obró para la salvación de todos nosotros. Así es que, como siempre le digo cuando vamos a empezar este estudio, pongamos mucha atención, ya que a medida que entre más conozcamos, ¿verdad?, a nuestro Señor, más vamos a anhelar hacer su voluntad. Así es que vamos a orar para ponernos en las manos de Él y que sea Él abriendo nuestro entendimiento para que nosotros podamos conocerle y podamos someternos cada día más a su voluntad. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Pues cuando venimos, Señor, a tu palabra, siempre encontramos, Señor, que tú eres la estatura perfecta. Y que en ella, Señor, nosotros estamos siendo edificados para que cada día, Señor, nosotros nos parezcamos más a ti. Entendemos, Señor, que en nuestra humanidad muchas veces te fallamos. Es por ello, Señor, que venimos con un corazón, Señor, lleno de agradecimiento, sabiendo, Padre Santo, que eres tú, Señor, el Dios Todopoderoso que gobierna nuestras vidas, el que nos enseñó a poder, Señor, mirar la gran necesidad que teníamos de ti. Porque ciertamente, Señor, hoy estamos aquí y es por ti, Señor, no es por nosotros. Es porque tu presencia, Señor, ha llegado a nuestras vidas y nosotros sentimos la necesidad de cada día, Señor, estar más cerca de ti. Así es que, Señor, todo honor y toda gloria a ti te pertenece. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar, ya que esta clase la vamos a dividir en 2 partes. Primero vamos a ver la salvación en el Antiguo Testamento y luego vamos a estudiar la salvación en el Nuevo Testamento. Así es que quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Usted sabe quién era el Salvador del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿quién era el Salvador del pueblo de Dios? Miren, le pregunto esto porque pareciera ser una respuesta muy fácil para todos nosotros. Sin embargo, cuando lo preguntamos, ¿verdad?, entre los hermanos en Cristo, muchos no lo entienden bien y muchos, ¿verdad?, no hacen digamos que dicen, fue Dios, ¿verdad? Fue Dios. Pero sabemos que Dios es, ¿verdad?, nuestro Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la realidad es que nuestro Señor Jesucristo es el que ha orado siempre para que la gente sea salva, ¿verdad? Porque Abraham, Noé, Jacob y todos los del Antiguo Testamento creyeron que el Mesías vendría, entonces ellos pusieron su fe en ello y a través de ello fueron salvos. Pero hoy vamos a verlo bien para que cuando nos pregunten, ¿verdad?, que quién es el que obró en la salvación de los del Antiguo Testamento, es Jesucristo, ¿verdad? Claro, en completa comunión con Dios Padre. Y vayamos a Isaías 43, del 3 al 12. Y no se despegue de sus Biblias, hermanos, porque esta noche vamos a leer mucha Biblia. Isaías 43, del 3 al 12, y me dice un amén cuando esté usted ahí. Amén. Y dice la palabra del Señor. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado.
los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Así es que Dios es el gran arquitecto de la salvación, pues fue su plan, ¿verdad?, salvar a la humanidad, y se le llama Salvador porque Él es el único que puede salvar. Ahora, ¿verdad?, entendemos que Él es soberano y que en su soberanía Dios decidió salvar a la humanidad del pecado y de la muerte, incluso antes de la creación del mundo. Ahora, hermanos, como les digo, tal vez, ¿verdad?, para nosotros los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, a veces tenemos nuestra fe firme en que Dios es el que proveyó nuestra salvación, que Dios es soberano porque conocemos sus atributos, ¿verdad? Dentro de ellos está su soberanía, o sea que Él hace las cosas sin preguntarle a nadie. Él dice, es esto y es esto. Mas, sin embargo, entre todos sus atributos, hermanos, Dios nunca, ¿verdad?, va a brincar uno para poder. Él es perfecto, hermanos, y Él en su soberanía, Él en su omnisciencia, Él sabe, ¿verdad?, nuestra vida. Así es que Él sabía, hermanos, de antemano que Adán y Eva iban a pecar. Ahora, ¿verdad?, nuestra humanidad, los hombres naturales, siempre vamos a preguntar, pero si ya sabía que iban a pecar, ¿para qué los dejó? Pero, hermanos, como digo, realmente nosotros deberíamos decirle gracias, Señor. O sea, usted se imagina que toda la humanidad completa pudiera entender que nosotros estamos vivos por Adán y por Eva, porque fueron los primeros hombres, todos somos descendientes de Adán y Eva. O sea, cuando nosotros decimos, por la culpa de Adán y Eva, porque ellos fallaron, ahora todos somos pecadores. O decir, pues bueno, si Dios ya sabía que ellos iban a fallar, pues ¿para qué los hizo? Pues si ellos no hubieran sido el principio, ni usted ni yo estuviéramos. Esa es, hermanos, la mente del hombre cuando no comprende completamente quién es Dios. Pero cuando lo comprendemos, decimos gracias, Señor, ¿verdad? Porque en tu amor y tu misericordia, Señor, tú formaste al hombre, y sabiendo que te iba a fallar, Señor, tú proviste ese plan para que él pudiera ser salvo, o para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Así es que Dios en su soberanía decidió salvar a la humanidad del pecado y de la muerte, incluso antes de la creación del mundo. Pues Él proveyó el camino para salvar a la humanidad, y fue a través de la sangre preciosa de Cristo. Pues Cristo fue la ofrenda perfecta, el cordero sin mancha ni contaminación que quita el pecado del mundo. Porque, hermanos, entendemos, ¿verdad?, que nuestro Señor, del amor que le tenía a la humanidad, predestinó a Cristo para que viniera y muriera por todos nosotros. Es aquí, hermanos, donde se rompe el tema de la predestinación, que muchos creen que solamente Dios salva a unos y a unos no, que Dios tiene sus escogidos. No. Cuando Cristo vino y murió por todos nosotros, no murió por un específico. Ahora, claro, ¿verdad?, sabemos que los atributos de Dios es que Él es eterno, hermanos, que Él conoce el tiempo, que Él sabe, hermanos, exactamente el día que nosotros vamos a perecer, y sabe si vamos a permanecer en la fe. Pero como les dije, como siempre les he dicho, cuando vino Cristo a nuestras vidas, Él puso en nosotros el querer como el hacer, pero Él no nos obligó. Él no te obliga, Él te orilla a decir, sí, Señor, te recibo como mi Salvador,
o no te recibo. Pero es una decisión de cada persona, el entregarse completamente a Él. Claro, ¿verdad? Como les digo, Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero no nos va a obligar jamás. Él no va a decir, oh, tú eres mi escogido, tú eres mi favorito, y a ti como yo te predestiné para que fueras salvo, a ti sí te escojo y a Él no. No, hermanos, todos los hombres, Dios les dio ese derecho de escoger, decir, ¿quiero ser salvo o no quiero ser salvo? Es por eso, hermanos, que cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, se lo predicamos a toda persona, porque no sabemos realmente la decisión de esa persona. Muchos creen, ¿verdad?, que Dios tiene favoritos y que Dios los predestinó desde el principio y que ellos son salvos y salvos por siempre. Pero, hermanos, la palabra del Señor no nos enseña eso. Lo que nos enseña en la predestinación es que Cristo fue predestinado para Salvador del mundo. Ese es el sacrificio perfecto que vino a salvar al mundo. No podemos decir, oh, Cristo vino y entregó su vida en la cruz por unos cuantos, por los que Él ya había escogido. No, cuando Cristo vino y murió por todo el mundo, y la palabra del Señor nos lo dice. Así es que entendemos que Él fue la ofrenda perfecta, que Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo han estado obrando en completa comunión en lo que es nuestra salvación, ¿verdad? Ahora, sabemos que Él se manifestó en los últimos tiempos por amor a nosotros, como dice en Primera de Pedro 1, 19 al 21. Y esto es porque, verá, muchos dicen, oye, si Cristo ya había sido predestinado para salvación del mundo, ¿por qué no se apareció desde el principio? ¿Por qué, hermanos? Porque realmente Dios sabía el tiempo perfecto. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, y a su tiempo vino Cristo, y como siempre decimos, ¿verdad?, en comunión con el Padre formaron ese plan perfecto. Pues cuando leemos los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, encontramos, hermanos, que siempre Dios dijo, aún no se ha llegado la hora, ¿verdad? Porque Él estaba en completa comunión con el Padre, y Él no hacía nada que el Padre no lo hubiera dicho. Esa es la comunión que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres están obrando en un mismo sentido. No es que el Espíritu Santo haga una cosa, Dios Hijo haga otra cosa y Dios Padre haga otra cosa, no. Es una comunión inentendible para el hombre. Por eso a veces el hombre dice, es que, ¿cómo es posible entender la Trinidad? Hermanos, la Trinidad, usted abrácela. Usted diga, Señor, yo creo en Dios Padre, y que a través de tu Hijo nosotros pudimos conocerte, y a través de tu Hijo tuvimos la salvación, y a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos estás santificando día. Hermanos, la palabra del Señor, como bien lo decimos, no encontramos la palabra trino, pero encontramos durante toda la palabra como el Espíritu Santo, como Dios Hijo y como Dios Padre están obrando en nuestras vidas. Así es que, como dije, nuestro Señor llegó al tiempo perfecto, y, ¿verdad?, Él se manifestó en ese tiempo por amor a nosotros. Como dice Primera de Pedro 1, 19, 21, donde dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Y mediante el cual creíste en Dios, y le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, hermanos, ahí es donde nosotros entendemos lo de la predestinación. No es que Dios haya escogido a unos cuantos, sino que Dios preparó a Cristo para morir por todo el mundo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a nosotros. Así es que, hermanos, Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. Y Dios creó el plan perfecto para que en el tiempo de Él, Cristo viniera y muriera para el perdón de todos nuestros pecados. Esa es la predestinación. No es que Dios me escogió a mí y al otro, no. Es que Cristo vino y murió por todo el mundo. Ahora, ¿de qué nos salvaba Dios en el Antiguo Testamento?
Y realmente, ¿verdad? También porque entendemos, hermanos, que aunque desde el principio el hombre, ¿verdad? Desde que falló Adán, el pecado entró en el mundo y el hombre fue cada vez, ¿verdad? Cada vez más y más y más, hasta el tiempo de ahora. Así es que en el Antiguo Testamento sabemos que cuando Dios, hermanos, venía y escogió a su pueblo, ¿verdad? Y les otorgó la salvación, Él los apartó de los demás hombres. Y muchos dicen, y es que el Dios, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, dicen muchos. Era un Dios que nada más abrazó a un pueblo y dijo, estos van a ser salvos. Y por los demás no se preocupaba. Hermanos, pero cuando leemos el Antiguo Testamento también vemos el amor y la misericordia de Dios. Ya que muchos hombres que veían a su pueblo caminar de diferente manera, dice que se unieron. Porque cuando nuestro Señor, ¿verdad? Nos habla en Éxodos, en Números, en Deuteronomios, siempre que da sus leyes, siempre también incluye al extranjero. Entonces, si Dios fuera un Dios que simplemente apartó a un pueblo, no tuviera que dar una ley también para el extranjero. Pero siempre nuestro Señor decía, y al extranjero le corresponde esto. Ahora claramente, ¿verdad? Cuando Jesús vino, se hizo el nuevo pacto y alcanzó a todos los gentiles, que somos nosotros, que somos también pueblo de Él. Así es que en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios salvaba a su pueblo de sus enemigos físicos y espirituales. Y en la palabra, ¿verdad? Encontramos muchos ejemplos. Por ejemplo, en Salmo 59, del 1 al 2, dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios aparte también los salvaba, los cuidaba y los guardaba. Por ejemplo, en Éxodos, ¿verdad? Vemos un claro ejemplo cómo los hombres de Egipto estaban oprimiendo a su pueblo, y Dios, hermanos, también creó el plan perfecto para poderlos sacar de Egipto. O sea que salvó a su pueblo, se podría decir de una manera. Ahora, también la palabra nos dice que nuestro Señor los salvaba de todos los hombres malvados y sanguinarios, y también los salvaba de los ejércitos enemigos, como dice en Deuteronomios 20, del 1 al 4, donde dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla con vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. O sea, hermanos, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos cómo Dios los libraba de hombres sanguinarios, también de los ejércitos enemigos. Pero también, hermanos, Dios los salvaba de sus enfermedades, como dice en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6, donde dice, ¿verdad? En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria.
y empaparé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Así es que, hermanos, imagínense, Dios los cuidaba o los salvaba de los hombres sanguinarios, los salvaba de los ejércitos enemigos, los sanaba si estaban enfermos, pero también, hermanos, los salvaba de su angustia, del pecado y del pecado, como dice en Salmo 130, del 3 al 8, donde dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que las centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperaré, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios ha estado obrando en su creación, en su pueblo, para que todos, hermanos, podamos venir a arrepentimiento y todos podamos ser salvos. Ahora, usted sabe, hermanos, para qué es que Dios cuidaba a su pueblo y lo salvaba de todas estas cosas. ¿Por qué Dios, verdad, cuidaba a este pueblo y lo salvaba de los hombres sanguinarios, lo cuidaba de los ejércitos enemigos, lo sanaba? ¿Usted sabe para qué? Para lo mismo de este tiempo, para que le dieran, para que, verdad, a través de la gloria y la honra que el hombre le da, todos los demás lo conocieran. Mire, vayamos a Crónicas 16, del 23 al 31, y me dice un amén cuando esté ahí. Primera de Crónicas 16, del 23 al 31, vamos a leer. Dice Primera de Crónicas 16, del 23 al 31. Canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos, gloria y majestad están delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributen al Señor, oh familias de los pueblos, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y vengan delante de Él. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones: el Señor reina. Así es que, hermanos, el Señor los salvaba para que le dieran la gloria y fueran de testimonio a todos esos pueblos paganos. Y, verdad, ahorita más adelante vamos a ver cómo Dios sigue orando de la misma manera. Ahora, ¿usted sabe cuál era el medio de la salvación en el Antiguo Testamento? O sea, ¿a quién se le atributaba la salvación en el Antiguo Testamento si Jesucristo todavía no había venido? Esto, hermanos, es lo que tenemos que entender muy bien, ya que por no saber esta gran verdad, muchas personas siguen creyendo en una salvación por obras, unos con uso de entendimiento y otros no. Les digo esto ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento dice, ¿verdad?, que cuando un hombre pecaba, tenía que traer su ofrenda al sacerdote, el sacerdote la degollaba y a través de esa sangre los pecados de los hombres eran perdonados por un tiempo. Pero cuando volvían a fallar, otra vez tenían que venir, tenían que estar, ¿verdad?
El mismo sacerdote tenía que hacer su propia ofrenda. ¿Por qué? Porque no era digno, ¿verdad? Porque estaba contaminado. Ahora, como le dije, esto lo tenemos que aprendernoslo bien de memoria, ya que la palabra de Dios nos dice que el único medio de salvación es la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermanos, pero el medio de la salvación, el mismo que era en el Antiguo Testamento, sigue siendo el mismo ahora. Es por fe, ya que si estos hombres traían su ofrenda, es porque tenían la fe de que sus pecados iban a ser limpios, aunque no eran duraderos, ¿verdad? Porque los animales que traían ellos como sacrificio, como ofrenda, no eran duraderos como es la sangre de nuestro Señor. Pero era por fe, al igual que ahora, ¿verdad? Ahora, ejemplos de hombres que caminaron en la fe, encontramos muchos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, encontramos a Abraham, quien demostró obediencia y confianza al dejar su tierra para ir a la tierra prometida. Y en Abraham, hermanos, encontramos muchos, ¿verdad? Encontramos cuando trajo Isaac, encontramos, hermanos, cuando nuestro Señor le dijo que Sara, ¿verdad? Y le iba a dar un hijo. Él creyó. Así es que Abraham era un hombre de fe, y pues por eso le decimos el padre de la fe, ¿verdad? Ahora otro es Noé, quien vemos que construyó, ¿verdad?, el arca, creyendo en la promesa de que Dios iba a destruir la tierra con un diluvio, y que fue el único hombre, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, no sé usted, pero usted se imagina, hermanos, que viniera nuestro Señor y le dice: Las Vegas se van a inundar, y usted lleva viviendo en Las Vegas más de 30 años y usted no ha visto que llueva ninguna gota de agua. Hermanos, Noé, en el tiempo de Noé no llovía. Dice que el vapor salía de la tierra, y esa era la manera en que se regaban las plantas. Entonces imagínense cuando nuestro Señor viene a Noé y le dice que prepare un arca porque, ¿verdad?, va a haber lluvia y que se va a inundar toda la tierra. La fe que tuvo que tener Noé para poder, ¿verdad?, hacer el arca, ser obediente al Señor. Así es que por su fe también Noé fue salvo. Ahora, Josué, otro hombre, ¿verdad?, que lideró a los israelitas en la conquista de Canaán, y todo gracias a su fe, de que creyó en el Señor. Una mujer de la fe también es Esther, cuya fe y valentía la llevaron a interceder por su pueblo. Otro hombre, ¿verdad?, fue Gedeón, un hombre guerrero que lideró un ejército modesto contra el gran enemigo, confiando en Dios. Y realmente, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, leemos Hebreos 11, allí es donde nos dice la palabra del Señor, cómo estos hombres, hermanos, permanecieron en la fe. Y acompáñenme, Hebreos 11, me dice un amén cuando esté ahí. Hebreos 11. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ahorita aquí va a aparecer, hermanita. Por eso siempre me gusta traer la Biblia, porque aquí es donde nosotros vemos. Mire, Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas
que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyendo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoles dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Adelita, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspensión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetet, de David, así como de Samuel y de los profetas que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos
mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, hermanos, vemos cómo todo Hebreos 11 describe la salvación a través de la fe. Pues no solamente habla de los del Antiguo Testamento, sino de los hombres del Nuevo Testamento. Habla de Juan el Bautista, habla de Pablo, habla de tantos. Así es que si usted dice en su casa, bueno, a mí me gustaría más entender cómo fue la salvación del Antiguo Testamento, lea Hebreos 11, ya que hoy, verdad, nada más lo leí así, pero porque da un contexto de lo que estamos hablando, cómo por la fe es la única manera que nosotros podemos ser salvos. Ahora vamos a continuar viendo la salvación en el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que la palabra griega para salvación significa sanidad, salvación, preservación? Pero con respecto a las personas, significa salvar de la muerte, mantener vivo algo. Así es que en el Nuevo Testamento su uso distintivo tiene que ver con la liberación espiritual. De tal manera que la salvación es la obra de la gracia de Dios, mediante la cual libra a su pueblo del pecado, libra al mundo del pecado y sus consecuencias. ¿A quiénes? A todos los indignos pecadores. Porque realmente, hermanos, la única manera en que nosotros podemos ser salvos es creer en el Evangelio de Dios, que Jesucristo vino y murió por nosotros, y esa es la única, hermanos, manera en que nosotros podemos ser salvos. No hay otro camino. Es por la fe. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿A quién le pertenece la iniciativa de la salvación? ¿A Dios Padre, a Dios Hijo o a Dios Espíritu Santo? Completamente a Dios, ¿verdad? A Dios mismo, a su deidad. Mire, pues desde el principio ha sido Dios. Fue Dios el que dio el primer paso, y a través de Jesucristo, hermanos, nosotros fuimos salvos. Y como dije ahora, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que lo hemos recibido en el momento que dijimos, Señor, te recibo como Dios y Salvador de mi vida, está obrando en lo que es nuestra salvación. Así es que todo, hermanos, toda la iniciativa pertenece a Dios, y los tres están obrando en nuestra salvación. Así es que desde el principio ha sido Dios el que ha dado el primer paso para salvarnos, como dice en 2 de Timoteo 1, del 8 al 10. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 10. Y dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, hermanos, ¿sí mira usted la diferencia
acerca de la predestinación? No es que los hombres hayan sido escogidos, especialmente este grupo, para ser salvo y este grupo no, sino cuando se habla de la predestinación se habla de Cristo, hermanos, de que Él ya había sido predestinado para salvar al mundo, para ese sacrificio. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros oímos de la predestinación de otros pastores, de teólogos, y no hablen que Cristo vino y murió por todo el mundo, realmente, ¿verdad? Mi consejo sería, deje de ver ese canal, deje de ver ese video. Porque realmente, hermanos, vemos que muchos hombres que están metidos dentro del Evangelio han distorsionado la palabra y la han sacado de contexto, pensando que solamente un grupo va a ser el que va a ser salvo, que solamente los que Dios escogió y apartó van a ser salvos, y eso no es así. Cristo vino y murió por todo el mundo, y solamente, hermanos, todo aquel que diga: Señor, yo te confieso como doy y salvador de mi vida, es el que verdaderamente estará con Él. El que lo rechace, claramente está destinado al fuego eterno. Así es que cuando hablemos de la predestinación, o cuando escuchemos de la predestinación, es el sacrificio de Cristo, que desde el principio, ¿verdad? Dice, desde el principio de los tiempos y de los siglos, ya había sido, hermanos, manifestada su aparición de nuestro Salvador. O sea, simplemente Él llegó al tiempo perfecto cuando Dios dijo, ¿verdad? Este es mi nuevo pacto con el hombre, que a través del sacrificio de mi Hijo todos puedan conocerme, todos puedan estar en paz conmigo, y todo el que lo reciba a Él pueda estar delante de mí. Así es que Él es nuestro Salvador. De tal manera, hermanos, que Jesucristo es el centro de la obra salvadora de Dios, pues solamente en Él hay salvación, como dice en Hechos 4, del 11 al 12, donde dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es, hermanos, el centro de nuestra salvación, el centro de esa obra salvadora es Cristo, ¿verdad? Pues sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios que vino, hermanos, para que nosotros pudiéramos estar en paz con el Padre, porque entendemos, hermanos, que por nuestra desobediencia, por causa del pecado, se había roto esa comunión con Dios. El hombre no podía venir por él, no podía acercarse a Él, pero a través de Jesucristo nosotros tenemos esa libre entrada. Así es que entendemos, ¿verdad?, que solamente a través de Él nosotros pudimos tener salvación, y que no hay otro en el cual el hombre se pueda salvar, solamente a través de Cristo. Ahora, ¿sabe usted cuánto es lo que abarca la salvación? ¿O qué beneficios usted obtiene al recibir a Cristo? Le pregunto esto, ¿verdad?, porque muchos no saben de qué los salvó Dios. Muchos dicen, ¿verdad? No, pues yo estoy aquí en la iglesia, ¿por qué? Porque entendí que Dios es bueno. Muchos hermanos están porque dicen, ¿verdad?, que Dios los puede prosperar. Muchos están porque dicen que Dios le puede dar riqueza. Muchos están porque dicen, es que a mí Dios me sanó, Dios me curó. Pero, hermanos, todas estas partes son las que abarcan la salvación. Miren, primero que nada tenemos que entender que Él nos salvó de la perdición en la que el pecado nos había hundido. O sea que usted entiende esto. Usted y yo caminábamos en las tinieblas, hacíamos cosas malas y terribles, pero realmente no sabíamos las consecuencias de lo que nos estaba llevando a esa vida pecaminosa. Pero una vez, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, tuvimos ese encuentro con Él, nuestra mente quedó libre. O sea que Él nos salvó de esa perdición en la cual nosotros nos encontrábamos, porque realmente, hermanos, a eso fue lo que vino nuestro Señor a esa tierra, a buscar lo perdido. Y esos éramos usted y yo. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo estábamos perdidos. El mundo está perdido, hermanos. Así es que, entendiendo esto, hermanos, como les decía cuando empezaba el estudio, entendiendo que Dios, verdad, en su infinita misericordia, nos salvó de ese mundo perdido en el que usted y yo nos encontrábamos, usted y yo, hermanos, tiene que nacer un amor hacia las personas que aún no le conocen. Y tenemos que estar hablando constantemente de su evangelio y dar testimonio que verdaderamente un hombre que se entrega a Jesucristo, su vida es cambiada y transformada. Ahora también también nuestro Señor nos salvó de la ira de Dios, como dice en Romanos 5, del 8 al 11, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Usted ve, hermanos, nosotros no podíamos acercarnos al Padre. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos hacía enemigos de Él. Pero a través de Cristo, hermanos, entendimos que una vez que usted y yo lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, todos esos pecados, hermanos, Él los agarró y los echó al fondo del mar. Fueron perdonados automáticamente, fuimos justificados. Y hermanos, por ese sacrificio y por haberlo recibido como nuestro Salvador, hoy nosotros tenemos ese libre acceso al Padre. Ahora la pregunta que tengo que hacerle obligatoria, ¿verdad? ¿Estamos sacando provecho de ese beneficio? ¿Sí estamos viniendo constantemente al Padre? Porque, hermanos, ese es un beneficio, un privilegio tan grande que tenemos como hijos de Él, que libremente podemos venir al Padre. Pues aunque toda la gente se quiere acercar, hermanos, no todos somos recibidos. Porque todo aquel que no ha confesado a Cristo como dueño y Salvador de su vida, ¿verdad?, no puede tener comunión con el Padre. Es necesario Cristo para poder tener ese libre acceso, para poder venir delante de Él. Así es que, ¿usted qué piensa? ¿La salvación es actual o es futura? ¿Usted piensa que usted ya es salvo o que va a ser salvo hasta que Cristo venga? ¿Qué piensa usted? Creo que esto nosotros ya lo tenemos que entender bien, pues cuando estudiamos los 3 tiempos de la salvación, ¿verdad? Entendimos que la salvación es en 3 tiempos, es pasado, presente y futuro, ¿verdad? Pero que una vez que usted y yo recibimos a Cristo, somos justificados por su sangre, somos hechos criaturas nuevas, así es que somos salvos. Amén. En ese momento. Así es que la salvación es pasado, presente y futuro. Ahora, realmente entendemos que en ese mismo momento que nosotros recibimos a Cristo, fuimos justificados por su sangre, morimos al viejo hombre y fuimos hechos nuevas criaturas. Amén. Como dice en 2 Corintios 5, del 16 al 21. Segunda de Corintios 5, del 16 al 21 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es que, hermanos, el centro de nuestra salvación es Cristo. Él es el que nos está capacitando y solamente a través del hermano nosotros estamos en paz con Dios. No hay otro Salvador para este mundo más que Cristo. Así es que, hermanos, si nosotros, ¿verdad?, hemos recibido a Cristo como Dios y Salvador de nuestra vida, busquemos hacer su voluntad, ya que solo a través de Cristo fuimos reconciliados con Dios Padre. Y si somos hijos, dice que escuchamos la voz de nuestro pastor y somos obedientes, ¿verdad? Así es que la salvación, hermanos, como entendimos, es actual, pero también es futura, ya que todos nosotros los que hemos recibido a Cristo y estamos santificándonos día a día, estamos esperando ese día glorioso en el que Él vendrá y nos quitará este cuerpo de pecado para darnos un cuerpo de gloria, como dice en Filipenses 3:20 al 21. Filipenses 3:20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que, hermanos, cuando nuestro Señor venga en ese día glorioso, este cuerpo que tenemos nos será quitado y nos será dado un cuerpo de gloria. Dice, una gloria semejante a la de Él. Ahora, por último, ¿cuál es el único medio de la salvación? Lo hemos entendido, ¿verdad? Cristo es el único camino al Padre. Y como dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que, hermanos, realmente Cristo es el centro de todo, pero tenemos que nosotros, ¿verdad?, por fe, recibirlo como nuestro Salvador. Al igual que los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, y hoy nosotros, hermanos, tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Miren, con eso termino. En el Antiguo Testamento, la salvación principalmente se aplicaba a situaciones temporales, aunque no dejaba de lado lo espiritual y lo eterno, como dice en Romanos 4, del 1 al 12, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa del pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en circuncisión, y en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
Esa era la salvación en el Antiguo Testamento, hermanos, por fe. Ahora, en el Nuevo Testamento, la salvación se aplica principalmente a lo espiritual y lo eterno, aunque no deja de lado lo temporal, como lo podemos ver en la segunda parte de Romanos, que es 4, del 13 al 25, donde dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a sus descendientes la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, o los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Así es que, hermanos, es por fe. Nuestra fe depositada en Cristo es lo que nos hace salvos. Y sabemos, hermanos, que es por gracia, que la salvación es por gracia, como dice en Efesios 2, del 8 al 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Realmente, hermanos, este es el versículo más directo que dice que la salvación es por gracia, a través de la fe, y no por obras. Ahora, realmente nosotros concluimos, ¿verdad?, que todo es a través de Cristo, como dice en Romanos 3:28, donde dice: concluimos pues que el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Realmente entendemos, hermanos, que nosotros somos justificados por fe, no por obras. Aunque realmente este versículo, hermanos, nos enseña que la fe es el medio por el cual nosotros somos hechos justos delante de Dios, justificados simplemente por la fe, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por su amor y su misericordia. Y Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Realmente, hermanos, este texto explica que la fe en Jesucristo es lo que nos justifica y no el cumplimiento de la ley. Así es que algo que tenemos que entender acerca de nuestra salvación es que es por la gracia, o sea que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, que solamente, ¿verdad?, nosotros lo podemos obtener a través de la fe. Por ningún otro lado nosotros podemos obtener salvación. Ahora, la fe es la creencia y la confianza en Jesucristo y su obra redentora de lo que Él nos salva. Ahora, las obras, hermanos, son el resultado de nuestra fe salvadora. No es un requisito para poder obtener nuestra salvación, pero realmente tenemos que entender que la fe genuina
produce frutos y buenas obras, como evidencia de que verdaderamente hemos recibido a Cristo como Dios y Salvador de nuestras vidas. Es eso, hermanos, no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que es nuestro Señor que proveyó ese camino para que usted y yo nosotros seamos salvos. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, y por siempre, siempre va a ser Cristo, ¿verdad? Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque entendemos, Señor, que desde el principio que el hombre, Señor, en desobediencia pecó y te falló, Señor. Tú proveíste el camino para la salvación. Gracias, Padre eterno, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor y de misericordia, que enviaste a tu Hijo, Señor, para morir por todo el mundo, Señor, no por unos cuantos, por todos, Señor. Y solamente, Señor, tú sabes quién es el hombre que debe recibirte, Padre, porque en tu omnisciencia, Señor, tú sabes lo que guarda el corazón del hombre. Es por ello, Señor, que te pedimos que seas tú, Padre, el que continúe obrando en nuestras vidas, porque entendemos, Señor, que solamente a través de ti nosotros podemos entender la gran necesidad que tenemos de ti. Gracias, Padre Santo, porque desde el día que tú llegaste a nuestras vidas, Señor, tú nos has enseñado y nos has capacitado a través del Espíritu Santo cómo debemos, Señor, de caminar para ser agradables a ti. Gracias, Padre amado, Señor, porque entendemos que día a día, Señor, tú nos santificas, que tú hablas a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es la voz en la cual nosotros podemos oír. Gracias, Padre amado. En el precioso nombre de tu Jesús, Señor, te damos gracias y te pedimos que donde quiera que estemos mañana, Señor, seas tú poniendo en nosotros el querer como el hacer para poder compartir tu evangelio con el mundo, porque eres tú, Señor, el que cambia y transforma vidas. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos.